Bueno, fíjense qué interesante este tema, qué sabroso poder hablar de aspectos académicos, de analizar la realidad y sobre todo la historia de nuestro país desde el punto de vista de los expertos. Fíjense, hemos seleccionado este tema, es un poco amplio, pero estoy segura que lo van a disfrutar tanto como nosotros, la historia de la campaña electoral en Venezuela. Los elementos sonoros de la propaganda, la historia del jingle en la publicidad electoral. Ustedes saben que se viene la campaña y ya hay quienes aseguran que hay algunos sectores que no han dejado de estar en campaña jamás. Y otros que aseguran que mientras hay un sector que está en campaña, el otro no termina de definir esa campaña. Vaya usted en su casa y saque la conclusión que usted quiera acerca de lo que aquí estamos hablando. Pero precisamente, con miras a ese futuro próximo que se nos viene pues a los venezolanos, está con nosotros Justo Morao. Él es especialista de todas las cosas que dice tu currículum, Justo, yo me tomé la libertad de definirlo así. Especialista en composición y producción musical contemporánea, magíster en ciencias políticas de la Universidad Simón Bolívar e investigador publicitario. Sí. Bienvenido. Se llama La publicidad electoral en sus dimensiones sonoras, me permito mostrárselos. Y tiene además un trabajo de investigación audiovisual sobre, en este caso, los que vamos a ver ahorita, que les vamos a permitir recordar, son jingles y, en general, propaganda electoral de los años 80, ¿no? Sí, cuñas electorales. Exacto, cuñas electorales. Vamos a permitirles recordar esto e iniciamos entonces la conversación. Allí teníamos algunos ejemplos de los más recordados, Justo. Sí, qué tiempos aquellos, diría yo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Esto es un estudio netamente académico que se hizo, se inició una investigación en la Universidad Simón Bolívar. Yo estaba, digamos, mi mentor fue el profesor Herbert Kenneke, que es uno de los más notables especialistas en Venezuela. Bueno, y yo como músico y como cientista político quise unir estas dos vertientes, porque desde el año 73, que fue la campaña de Carlos Andrés Pérez y Lorenzo Fernández, no hay ningún trabajo que hable sobre estas grandes inversiones de dinero, que algunos investigadores dicen que llegaron hasta los 100 millones de dólares en esa campaña electoral, solamente los dos grandes partidos, AD y COPEI. Entonces tú te imaginas tener una campaña de 100 millones de dólares y que no haya nada escrito sobre eso. Bueno, entonces esto es un análisis particularmente de cómo llegaron, de la emoción que proyecta la música, los mensajes electorales en pocos segundos, 30 segundos para decirte quién es el mejor candidato, cuál es la propuesta, cuál es la imagen que proyecta el candidato, que es muy importante. Y bueno, y como el público, digamos, el elector común tiene una relación superficial con la política. Es decir, ellos toman información solamente de las cuñas, pocos, digamos que un 20% solamente son los que leen prensa, que están muy interesados en la política. Entonces esto es una forma el jingle en general, publicitario y electoral, es digamos una herramienta para dar información sobre el candidato, sobre la propuesta, y qué más que ponerle más emoción a las imágenes con la música, que muchas veces se filtra en tu inconsciente y te crea, digamos, emociones, simpatía, algunas veces antipatía, ¿no? Depende de lo que tú tengas, la idea preconcebida que tú tengas del candidato, ¿no? Esto ha sido una historia que ha evolucionado muchísimo. Desde que el jingle se hacía, bueno, yo recuerdo uno de los grandes constructores de todo esto, Chelique Saravia. Sí, cómo no. Eran personas además dedicadas a la composición, con un grandísimo talento para todo esto, Sí, claro, ¿no? Claro que sí. Se me escapan algunos otros nombres. Yo recuerdo a Chelique porque en una oportunidad lo entrevisté en radio y hablamos de esa parte. Sí, bueno, Chelique es uno de los conocidos. Tú sabes que no muchos compositores les gusta que digan que
que estuvieron en una campaña electoral. Chelique es uno, y él participó en muchas campañas, no solo en los años 70, sino ya en el 80 también. Pero no era solamente él. ¿Ese hombre sí camina de Chelique? Sí, ese hombre sí camina. Y fue la primera vez que se modernizó, se tecnificó, pues, digamos, el jingle, porque antes de ese año aquí en Venezuela existía el debate político, no era tan moderno, no se veía tan ágil, los candidatos eran como muy pasivos, entonces el debate se tornaba aburrido. Entonces Carlos Andrés Pérez fue el que digamos, los jefes de campaña en esa época, fueron los que impulsaron esa idea importada, porque se trajeron a Joe Napolitan, se trajeron a Bob Squire, que era el productor de toda la campaña. Clifton White fue otro conocidísimo que también trabajó con Acción Democrática en esa época, que eran importados, pero cada uno importó lo suyo, ¿no? O sea, Lorenzo Fernández también importó a David Sawyer, por ejemplo, a Matt Reese. Entonces fue una guerra de publicitarios norteamericanos en Venezuela, y que yo diría que todavía sigue siendo, tal vez a más bajo perfil, ¿no? Eso como dato histórico está bien interesante. Tú hablabas de lo superficial del mensaje que se emite a través de este tipo de cuña, pues de publicidad electoral. Sí. Yo además quisiera unir eso a lo que dicen muchos expertos en sondeos de opinión, que aseguran que cuando el mensaje, mientras el mensaje sea de contenido más abstracto, menos le llega a las personas que han tenido menos capacidad de educarse, menos posibilidad de educarse, que no tienen esos niveles de abstracción. Cuando tú hablas de democracia, de libertad, de educación, no necesariamente eso es lo que llega, pero cuando tú hablas de la escuelita, de la posibilidad que tú tengas de tomar tus propias decisiones, etcétera, cuando haces que la cosa sea más concreta, más tangible en la realidad de la persona humilde, sobre todo porque quienes más votan en este país es la gente humilde, la mayoría del país. Entonces, sí, eso sí puede tener un match con la mente de la gente. Bueno, no sé si eso ha evolucionado o eso sigue. Bueno, yo diría, en esta investigación hay un estudio de campo bien interesante porque arrojó resultados casi que inesperados. El nivel educativo sí influye, pero no tanto. Digamos, la gente normalmente es indiferente a la política, solamente cuando le tocan temas de interés que le tocan directamente es que se interesa por la política. Entonces, digamos que el nivel educativo no vale tanto para una elección, sino la información como tú se la puedas hacer llegar al elector. Hay gente como, por ejemplo, muchos de los encuestados tenían niveles de PhD o universitario, y sin embargo no le interesaba la política. Le gustaban los mismos mensajes, por ejemplo, el de Ese hombre sí camina, le gustaba tanto a una persona con una poca educación, educación sexto grado, por ejemplo, como al de PhD. Entonces no influía, sino era la simpatía que tenía por el candidato previamente digamos, a la exposición de las cuñas, pues. Y también el tipo de música influía, porque muchas veces se le llama jingle general a toda la gama de cuñas electorales, el jingle de fulano, el jingle de fulano, pero hay subcategorías, porque no todo es jingle. Por ejemplo, lo vimos aquí en el ejemplo, la cuña de Luis Herrera Campins en el año 78, recuerdo que ¿Te refieres al copy, al texto del...? A la cuña como tal, lo que vimos ahorita aquí, las varias cuñas que vimos Había ahorita, una que era de Luis Herrera. La de Luis Herrera Campins no tenía jingle. Era la frase. Era solamente la frase, porque el asesor de la época, que era David Garth, que era también un norteamericano, estuvo un par de meses aquí, o varios meses, estudiando el clima político, y descubrió que no haciéndole un jingle, o sea, demostraba como frivolidad comparado con digamos, los jingles de Piñero Ordaz,
que eran todos con música. Entonces eso le dio más dramatismo a la cuña. Todos los jingles de Luis Herrera eran sin música, o sea, solamente palabra. Y bueno, y la imagen era muy dramática, pues, porque eran siempre en un barrio. Y lo voy a citar, no es que sea la manera correcta de decirlo, pero era como así lo decía la señora utilizada en la cuña, decía: Amos vivió mar. Esa era la de Teodoro Pekov. Esa era la de Teodoro. Lo que quiero decir es que cuando se utiliza a estas personas hablando de esa manera, se trasciende a ese plano emotivo, a ese plano, la que tú decías era la de Luis Herrera. La de Luis Herrera. Ajá. Porque hablando de la de Teodoro Amos Pekov, vivió mar, lo que quiero decir es que además incluso se utilizó para la comicidad, se utilizó, la gente lo decía, se convirtió en una cosa, se puso de moda. A eso era lo que sí, iba. Claro, la frase tocó, es tocó la fibra muy de pegajosa, la gente, muy pegajosa la frase. Pero sin embargo, en el estudio de campo, la gente tendía a rechazarla por el tipo de música que estaba en el fondo y los elementos sonoros, los efectos sonoros, la música atonal que tenía atrás. Entonces la gente normalmente no se da cuenta, pero eso se filtra con el mensaje. Y la música atonal tiene una característica que es utilizada para las películas de terror, por ejemplo, porque todo esto deriva del cine. O sea, que tampoco el elemento dramático es del todo exitoso, hay que tener cuidado con eso. No es exitoso. La experiencia ha dicho que no es exitoso, pero tampoco es tan exitoso el que da mucha alegría dependiendo de la coyuntura política, pues. O sea, si estás muy alegre y la situación está muy mal, hay un contraste, hay un doble mensaje que te confunde, que confunde al elector. Entonces hay que tener cuidado con eso cuando se va a diseñar una cuña electoral. Bueno, hay mucho que hablar de este tema. Bien, amigos televidentes, continuamos con esta conversación acerca de la historia de la publicidad electoral en Venezuela, la publicidad electoral en sus dimensiones sonoras. Es el libro de nuestro invitado Justo Morado, que nos acompaña en la mañana de hoy. Especialista en composición y producción musical contemporánea, estudió en la escuela de Berkeley de Boston. Es muy famosa, además esta escuela de música de Boston es muy prestigiosa, reconocida en el ámbito mundial, sí. Magíster en Ciencias Políticas de la Universidad Simón Bolívar y es además investigador publicitario. Hay uno de los temas que sugiere tu libro que es bien interesante y es cuando se utiliza todo este... Y aquí el ejemplo que yo te podría dar, que estaba analizado en el libro, es el de El Chiripero en el 1993, cuando... era una comiquita. Era una comiquita. Una chiripa. Eran unas chiripitas que llegaban y todos iban al tarjetón electoral a la última casilla, que era la del partido Convergencia. Entonces, que ustedes lo pueden ver en el blog del... Vamos a dar el blog de Justo para que lo puedan buscar. Sí. Nosotros se lo podemos colocar allí. No tiene www, sino que es directo con el HTTP y los slash jingleelectoral.wordpress.com. Allí están los ejemplos de los jingles. Lo que pasa es que no da tiempo de ponerlos todos esta mañana. Solo pusimos una pequeña muestra, la podemos repetir al final para la gente que no lo vio. Inclusive yo tengo un enlace en mi Twitter, que es @justomorao. Ahí hay un enlace para el blog y es el blog del libro. Están todos los videos que se analizan en el libro, se puede escuchar el audio pues, en ese pero blog. el chiripero funcionó. El chiripero funcionó porque era simpático, era una propuesta, porque normalmente el Mickey Mousing no se utiliza en campañas electorales, porque por lo serio del tema. O sea, muchas gracias. Pero ha sido un placer conversar sobre este tema. Gracias. Sabemos que tiene muchísimas dimensiones más, pero sí, no da tiempo, más, sí. en 3 segmentos casi no nos dio tiempo. Nosotros lo despedimos a Justo, reiteramos que su blog es jingleelectoral, todo pegadito.wordpress.com y que su libro se llama La publicidad electoral en sus dimensiones sonoras, el Twitter. Y el Twitter es Justo Morao, así todo pegado. @Justo Morao. @Justo Morao. Bueno, amigos, nosotros tenemos que despedir el programa porque tenemos que...